Sí, tenés toda la razón. Mandé el link, mandé el link, mandé otro link. No entré en esa reunión, pues esa reunión ya terminó igual. Eh, a ver si es este. No, esperen, esperen que la busco bien. Así les paso. Sí, mandé el link a una reunión que hicimos de cátedra. Bueno, ahora les busco bien. Les prometo que antes de la clase de hoy les paso el link a la encuesta. Ahí un compañero ya la pasó, profe. Ah, perfecto. Está el link. Ahí está. Sí. Así, bueno, le responden a aquellos que no lo hicieron aún, por favor, y la difunden un poco, porque la idea es que esa encuesta también la hagan otros estudiantes de la facultad. Es más, tenemos intención de hacer también la misma encuesta en facultades de Derecho de otras ciudades. De hecho, ya hablamos con colegas nuestros de Mar del Plata, de Rosario, de Tucumán, de varias universidades. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Los mantendremos al tanto. Pero bueno, más allá de esto, digamos que es una pequeña investigación muy modesta que estamos haciendo desde la comisión. El formulario de la encuesta, que también se lo vamos a pasar en Word, lo van a tener que usar para el trabajo práctico. Bueno, si les parece, en la clase de hoy vamos a continuar. Ustedes el martes, ¿qué tema vieron el martes? A ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan qué autor, qué escuela vieron el martes pasado? Vimos Matza y otro autor más, que no me acuerdo el apellido. No, pero está muy bien. Hirschi, algo así. Sí, Hirschi. Esta es la época en la que aparecen autores con nombres un poco raros. Estamos llegando a los 60. En los 60 aparecen muchos cambios, entre ellos los cambios en los autores. Pero esto venía a cuento que nos estamos acercando cronológicamente a un momento de muchos cambios en la criminología y un momento de muchos cambios también en el contexto mundial, ¿no? La década del 60, que es la que vamos a ver en todas estas clases, es una década, como ustedes ya saben, de muchísimos cambios sociales. Cambios económicos, cambios políticos, pero también cambios culturales. Es un momento de gran cambio, de gran crítica o pensamiento crítica, de gran cuestionamiento, una época donde se ponen en duda gran parte de los conocimientos de sentido común que había en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces entran crisis modelos de pensamiento único, hegemónico, y aparecen nuevos actores en escena con un discurso muy contestatario, ¿no? La década del 60 es una década apasionante desde distintos puntos de vista, específicamente desde el punto de vista cultural, artístico, pero también desde el punto de vista teórico. Entonces vamos a ver que gran parte de los cambios que se dan en materia de criminología, que es nuestro tema, tienen que ver con este contexto de gran cambio social, de gran cuestionamiento a la ley, cuestionamiento a la autoridad, cuestionamiento a los grandes postulados que se tenían en las sociedades occidentales del siglo XX, ¿no? Entonces es muy interesante esta época, se puede mirar desde distintos enfoques, pero piensen ustedes que es un momento en el que irrumpe, para poner un ejemplo muy chiquito, digamos, ¿no? Irrumpe un tipo de juventud totalmente diferente a lo que se espera que la juventud sea, vaya uno a saber qué, ¿no? Es una juventud que discute con sus padres, discute con la autoridad, que se opone a las guerras, que se opone a los estándares culturales del momento. Entonces es un momento muy interesante, porque es un momento de ruptura. Y esto, vamos a ver en la clase de hoy y en las siguientes, se traslada muy claramente en el pensamiento teórico.
¿no? Y en las prácticas criminológicas. Entonces, es un momento que hay que tenerlo presente permanentemente en este diálogo entre contexto social, económico, político, cultural y teorías criminológicas. Son teorías que dialogan muchísimo con lo que estaba pasando alrededor, que era una gran crisis del modelo político y teórico del momento. Ahora vamos a hablar de esto, pero es lo que los sociólogos llaman la crisis del modelo de Estado benefactor, o sea, una forma de gobernar, una forma de pensar la política y también una forma de pensar el pensamiento sociológico, ¿no? Y es una época también, decía, de muchos cambios sociales, entre ellos aparecen reconocimiento a derechos de minoría, derechos de género, aparecen movimientos sociales y políticos muy importantes, como el propio feminismo, nuevos movimientos de izquierda, nuevos movimientos contestatarios, aparecen guerras que no cuentan con el apoyo popular, una cosa también única hasta ese momento. La guerra de Vietnam, por ejemplo, es una guerra que provoca rechazo en gran parte de la población, especialmente en la población juvenil. Un momento de crisis con el modelo instituido, de crisis en el status quo, digamos, ¿no? Y un momento que también, para trasladarlo en términos culturales, aparece algunos movimientos como el hipismo, el orientalismo, el propio psicoanálisis, la música, el cambio de la música. En la década del 60 aparecen estos 4 muchachos de Liverpool, digamos, a decir cosas que hasta ese momento no se decían, digamos, ¿no? Entonces es interesante, a vestirse distinto, a peinarse distinto, y a consumir cuestiones que hasta ese momento no se consumían, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista de estupefacientes también, ¿no? O sea, es el momento también de las drogas, o sea, es un momento de mucho cambio, de la revolución sexual, y también todo ese cambio llega a la cuestión criminal. Un paréntesis más, aparecen, por ejemplo, los nuevos momentos de acción política en la época, ¿no? No sé si sintieron hablar de las panteras negras, ese tipo de movimientos contraculturales, digamos, ¿no? Mezcla de hipismo con también algo de anarquismo, socialismo. Entonces es un momento en donde los cambios estaban ahí, a la vuelta de la esquina, la revolución era posible, ¿no? El Mayo francés, el movimiento estudiantil juvenil del 68, parecía mostrar esto, digamos, ¿no? Que se venía un cambio social de mucha relevancia. Después, como diría el propio Lennon, el sueño terminó y, bueno, pasó otra cosa. Pero digamos que este es un momento muy interesante para estudiar culturalmente y para estudiarlo también criminológicamente, porque la criminología no podía pasar de largo a todos estos cambios y revueltas y cuestionamientos. Entonces, en criminología también se nota mucho este cambio. Van a ver ustedes que en los 60 va a cambiar completamente el enfoque criminológico. Todo lo que veníamos hablando hasta ahora, más allá de la diferencia, tenían algunos elementos en común. Había un cierto paradigma criminológico que se mantenía de alguna manera. Sobre todo este tema de la etiología. ¿Se acuerdan de la palabra etiología? O del paradigma teológico. Lo voy a anotar acá para que ustedes no se lo olviden nunca. Es importante. No es que es el concepto más importante de la criminología, pero para entender esto es importante, porque el paradigma teológico es esto de pensar un fenómeno como la criminalidad a partir de su causa, del factor que lo provoca. Esta forma de pensar criminológicamente se trasladó a casi todas las teorías que ustedes vieron, que estuvimos repasando hasta ahora, ¿no? Van cambiando las motivaciones, las causas, los factores, pero había como una especie de acuerdo en el que el delito era un fenómeno social, dañino, que tenía una causa que lo provocaba, ¿no? En todo caso habría que indagar en cuál era esa causa, ¿no? Ahí el positivismo se podía pelear con el psicoanálisis o con la sociología, porque pensaban que las causas eran distintas, o con la Escuela de Chicago. Pero en última instancia todos creían que el delito tenía una causa que lo provocaba. La sociedad, la ciudad, la desorganización, la patología individual, había una causa. En todo caso era una lucha teórica por encontrar esa teoría general que explicara la verdadera causa de la criminalidad.
Esto, ahora vamos a suspenderlo un poquito, pero esto se va a poner en crisis en la década del 60. Y al final de la clase vamos a entender por qué. Entonces, en gran parte esto tiene que ver con este cambio brutal que hubo en la década del 60, que se trasladó, como decía, también a los propios cambios sociales y a los cambios teóricos, ¿no? Este modelo político englobado bajo este concepto de Estado benefactor, de un Estado muy presente, en materia penal, una agencia penal muy presente, con mucha inversión, con muchos recursos, que aparece con mucha fuerza en la posguerra, digamos, de los 40 a los 60, había mostrado cierto éxito, entre comillas, digamos, ¿no? Era un modelo muy, muy establecido, las tasas de delito eran bastante bajas, y había un gran aparato penal penitenciario, digamos, ¿no? Había una idea de intervención muy fuerte del Estado en los problemas sociales, entre ellos el problema penal. Entonces, este walfarismo penal, este Estado benefactor penal, está muy presente en los estados occidentales, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, digamos, ¿no? Crecimiento de muchas instituciones vinculadas al sistema penal y siempre a partir de esta idea intervencionista de ayuda, de integración social del delincuente, digamos, ¿no? De lo que algunos autores denominan el programa correccionalista, ¿no? Esta idea de intervenir para corregir a la persona, para darle ayuda, para rescatarlo, digamos, ¿no? En vez del castigo se pensaba en la rehabilitación. Es un Estado que apunta fuerte a esto, ¿no? A la rehabilitación y a la integración social en una sociedad aparentemente, digo aparentemente porque esto se va a cuestionar, pero aparentemente armónica, ¿no? Una sociedad armónica, pujante, con buenos indicadores económicos. Entonces, bueno, en materia penal esto se trasladó en un Estado muy intervencionista y un sistema penal muy fuerte, ¿no? Con muchos actores involucrados en el propio sistema de justicia penal, ¿no? Aparecen los trabajadores sociales, los psicólogos, los sociólogos, abogados, obviamente. Es decir, se crea un gran aparato, Garland llama el welfarismo penal, que involucra agencias del Estado dentro de la cuestión criminal, ¿no? Esta idea del tratamiento, del diagnóstico, del asesoramiento de los expertos, del acompañamiento, esto tiene mucho que ver con esta época. En el fondo, toda esta idea de welfarismo penal o Estado benefactor se basa en dos conceptos muy importantes que son típicos de la sociología funcionalista, que es todo este movimiento sociológico que se inicia de alguna manera con Chicago, Merton, y es el prevaleciente durante toda la década del 40 y 50, que hace mucho hincapié en la integración social, digamos, ¿no? Entonces, estas dos concepciones podríamos resumirlas por un lado, una idea que la reforma social y económica reduce el delito, esta idea que en una sociedad mejor, una sociedad más justa, más integrada, el delito baja, una idea que obviamente es más que defendible, inclusive hasta la actualidad, esta especie de relación entre la prosperidad y la reducción de los índices de criminalidad. Nada mejor para prevenir el delito que mejorar las condiciones sociales. Y el otro elemento también relevante de la sociología funcionalista es el Estado interventor, el Estado como responsable de los castigos, del control social y también de la asistencia a los delincuentes. O sea, que el Estado se involucra en la contención, el control del delito, digamos, ¿no? Esta idea de como el delito en gran parte se debe a una cuestión social, bueno, el Estado tiene esa responsabilidad social de hacerse cargo, digamos, ¿no? De ahí el tema de los programas, ¿no? No solamente vinculado a la criminalidad, ¿no? Este es el momento también que aparecen los programas de empleo, de ayuda social, o sea, un Estado muy, muy intervencionista, generación de planes de empleo y demás. Entonces, en el ámbito penal estaba muy arraigada la idea de trabajo social, reforma social, tratamiento profesional, toda esta idea de provisión social del Estado, digamos, ¿no? Entonces esto le da nacimiento a este Estado benefactor penal, este complejo penal benefactor, digamos, ¿no? Que va a entrar en crisis en los 60, como todo lo que entra en crisis en los 60, a partir de cuestionamientos muy fuertes que se le van a hacer a este modelo de Estado interventor, tanto desde el punto de vista conservadores o reaccionarios, como desde el punto de vista crítico, ¿no? Lo van a empezar a cuestionar a este modelo
de Estado, tanto de izquierda como de derecha. Va a ser un cuestionamiento bastante fuerte que va a darse a partir de los 60 y 70, digamos, ¿no? Aparecen informes en materia penal, ¿no? Aparecen informes que plantean cierto fracaso de este modelo, aparecen ciertos indicadores preocupantes, un incremento en las tasas de delito. A partir de los 60 empiezan a incrementar las tasas de delito, empieza a plantearse cierta falta de resolución del Estado en la conflictividad penal, y decía, aparecen muchos estudios que muestran que aparentemente esta burocracia penal está fracasando, ¿no? No está resolviendo los problemas tal como lo debería hacer. Por ejemplo, hay un informe muy interesante del Home Office, que es como una especie de Ministerio de Justicia inglés, que mostraba que la justicia penal solamente resolvía el 2% de las causas que ingresaban, digamos, ¿no? Entonces también se establece esta idea de falta de eficacia del Estado a la hora de resolver el problema del delito, digamos, ¿no? Hay un estudio muy famoso a principios de los 70 de Martinson, de un sociólogo de él, que se llamaba Nada funciona. Él analizaba distintos programas, en este caso de Estados Unidos, distintos programas de acción, digamos, de la justicia penal, programas de penitenciarios sobre todo, y de justicia de menores, y él decía que los resultados no eran buenos, digamos, ¿no? Que el delito no bajaba, que seguía la reincidencia, ¿no? Entonces, un cuestionamiento muy fuerte, digamos, a esta idea de welfare state, digamos, un aumento de la tasa de criminalidad, y paralelamente en los 60 no solamente está esta crítica, digamos, a la sociología funcionalista, sino también es una época que hay cambios sociales que influyen mucho también en las tasas delictivas y en la instalación de agenda, como tema de agenda del problema criminal, digamos, ¿no? Decíamos al principio de la clase que había cambios culturales muy importantes. Bueno, sí, había cambios de la propia estructura familiar, los cambios demográficos, cambios urbanos, aparecen nuevos medios de comunicación, medios electrónicos, ciertos cambios en los roles sociales. Es decir, es un momento también de mucho cambio a nivel social, y esto también mostró cambios a nivel criminológico, digamos, ¿no? Aparecen fenómenos criminales nuevos, aparecen problemas criminales nuevos, y aparentemente las teorías sociológicas de aquel momento ya no estaban dando respuesta a esto, digamos, ¿no? En ese contexto, digamos, de crisis, de cuestionamiento de la sociología criminológica de la época y del funcionamiento del sistema penal, surgen distintas teorías que vamos a ir viendo en estos días, sociológicas, criminológicas, pero sobre todo, que es lo que vamos a ver hoy, surgen ciertos cuestionamientos que se denominan como criminologías críticas, basadas en algunos movimientos filosóficos y teóricos previos. Es decir, vieron que las teorías novedosas son muy pocas, generalmente son relecturas de teorías previas. Bueno, en este momento las teorías criminológicas, los enfoques criminológicos de los 60, sobre todo los que vamos a ver hoy, están muy basados en ideas teóricas o movimientos filosóficos previos. Sobre todo en dos movimientos o dos posturas filosóficas previas, que ya van a entender por qué se nota tanto esta influencia. Primero, son una fuente teórica muy importante de estas criminologías críticas de los 60, es el interaccionismo simbólico. Yo no sé si ustedes vieron en la clase de la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago tiene una cuestión muy paradigmática, que es que por un lado es una escuela muy empírica. Vieron que hablaban de los sociólogos que se involucran en los trabajos de campo, hacen ecología urbana, van a buscar el problema, hacen estudios cualitativos. Es decir, es muy esta idea norteamericana de involucrarse en el problema y la solución. Entonces es una sociología muy empírica, pero a la vez de la Escuela de Chicago salieron un par de teóricos muy relevantes, digamos, que van a ser muy importantes para el pensamiento social, por más que en su momento no fueron tan valorados, ¿no? La Escuela de Chicago en los 20 era conocida más que nada por esta cuestión empírica, digamos, ¿no? Sin embargo, en esa época, en los 20, en los 30, surgió un autor de la Escuela de Chicago que se llamaba George Mead. Ahora vamos a escribir el nombre, que escribió muy poco Mead. Mead es el típico valorado después de muerto. Vieron que pasa mucho eso, ¿no? Igual que pasa en todos los ámbitos, pero
bueno, la sociología también, ¿no? George Mead, es más, creo que en vida de él no se publicó ningún libro. El libro más famoso de él se publicó ya muerto. Pero Mead es uno de los padres de este movimiento filosófico que se denomina interaccionismo simbólico. Y no vamos a hacer una clase de filosofía acá, pero el interaccionismo simbólico, a partir de un esquema conceptual que plantea Mead y otros autores, es un movimiento que le da mucha relevancia precisamente a la interacción social. Pone mucho el foco en cómo el individuo crea expectativas en el otro y cómo la interacción con el otro es la que termina definiendo la propia identidad y los propios comportamientos del individuo. Es decir, le da mucha importancia a la comunicación, o sea, a las formas de interacción que se dan entre los individuos, y plantea esta idea de que la acción es un comportamiento que adquiere significado en la interacción con el otro. Entonces, desde el interaccionismo simbólico, el individuo es una persona que organiza su personalidad tomando como referencia la reacción que provocan sus acciones en el otro. Se constituye a partir de la interacción con el otro. Por lo tanto, la perspectiva del otro es muy importante. La perspectiva del otro es la que termina condicionando mi propio comportamiento, digamos, ¿no? Es tomar conciencia de mí mismo a través de los modos en que los demás nos ven e interactúan conmigo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero va un poco por ahí, digamos, ¿no? Y cómo uno se constituye a partir de la interacción y la reacción que provoca en el otro. Es un momento, insisto, filosófico que se expande para distintos lugares, pero ya vamos a ver ahora en unos minutos cómo hay cierto enfoque criminológico de los 60 que lo va a retomar para explicar el problema del delito, digamos, ¿no? Para explicar el problema de ciertas personalidades desviadas, ¿no? Esta idea de la mirada del otro como constitutiva de mi propia personalidad y como causante de mi propio comportamiento. Y dijimos que había dos fuentes teóricas muy importantes en el enfoque criminológico crítico de la década del 60 que vamos a ver hoy. Uno, el interaccionismo simbólico, y el otro, la otra fuente teórica importante, es la fenomenología. La fenomenología también es una concepción teórica, filosófica, que proviene de una serie de filósofos más que nada austríacos. El más importante es Husserl, no sé si lo conocen. Vamos a ver. Obviamente también vamos a omitir meternos en el terreno filosófico, pero que a los fines de lo que a nosotros nos interesa es un momento filosófico que le da mucha importancia a la subjetividad y le da mucha relevancia a cómo a partir de la perspectiva individual el sujeto construye la realidad social, cómo la realidad social surge a partir de la propia percepción individual y no existe una realidad objetiva para conocer. Es decir, la fenomenología rompe con esta idea de objetividad de la ciencia, neutralidad de la ciencia, leyes generales, y parte que en realidad todo el conocimiento está sesgado, está matizado por la propia perspectiva subjetiva, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar es a partir de las percepciones subjetivas y el propio individuo a partir de su acción es el que construye la realidad a partir de los conocimientos de sentido común con los que cuentan, digamos, ¿no? Es decir, había un autor de esta corriente, Schut, que decía, llamar real a una cosa significa que guarda relación con nosotros mismos. Es decir, la realidad es una propia construcción individual, digamos, ¿no? Esto también es una escuela que va a tener cierta influencia en la criminología de los 60 para plantear lo relevante que es el punto de vista subjetivo y para romper con esta idea de objetividad, que existe un hecho objetivamente delictivo, que existe un hecho objetivamente dañino. Es decir, es una idea es una escuela que va a plantear que el conocimiento tendría que ser de lo individual a lo general, en todo caso, digamos, ¿no? Y que la realidad no es más que una construcción subjetiva que hacen los individuos con los elementos de sentido común con los que cuentan. Hay un autor de Chicago, digamos, que se llama Thomas, que tiene mucho que ver con estas líneas filosóficas, que planteó una frase muy interesante, después se llamó Teorema de Thomas, que decía que
si los hombres definen ciertas situaciones como reales, las mismas serán reales en su consecuencia. Es decir, no hace falta que un hecho sea real en sí mismo. Lo importante es que si yo creo que algo es real, eso va a tener consecuencias reales en mí. Eso es lo importante, ¿no? Entonces la realidad pasa a partir del sentido subjetivo que le doy yo a la cosa, ¿no? Es como que se invierte, se pasa de la sociología a la microsociología. Vamos a ver. Bueno, con estas influencias filosóficas aparecen una serie de autores en los 60 que van a desarrollar un enfoque criminológico que va a tener varios nombres, pero que nosotros podemos definir como el enfoque del etiquetamiento. Etiquetamiento por etiqueta, ¿no? Por labeling. En teología también se lo conoce como el labeling approach, como el enfoque del etiquetamiento. También se lo conoce como teoría o enfoque de la reacción social, porque ahora vamos a ver, ellos le dan mucha importancia a la reacción que provocan los demás el comportamiento, ¿no? Entonces, este enfoque del etiquetamiento, con estas influencias filosóficas, lo que plantea es que no existe una realidad ontológica vinculada al delito, o sea, algo esencialmente delictivo. Lo que es delito es algo que va a cambiar de acuerdo a la interpretación que se le da en un momento y en un lugar determinado. Es decir, el delito no existe más allá del contexto en donde se le atribuye ese significado. El delito es una construcción social, van a decir estos autores, ahora vamos a ver un poco por qué. Pero lo importante es que estos autores lo que plantean es un cambio paradigmático. Ya no van a estudiar las causas del delito, sino lo que van a estudiar es por qué algunos hechos y algunas personas provocan una reacción social definiendo esos comportamientos como delictivos. Por eso se llama teoría de la reacción social. No importa tanto el hecho en sí mismo, sino la reacción que provoca ese comportamiento en los demás. Ahora vamos a volver. Pero lo interesante para que ustedes tengan en cuenta es que a partir de ahora entra un nuevo actor en escena a la hora de reflexionar sobre la cuestión criminal. Y es el propio sistema penal. O sea, por primera vez el sistema penal va a ser pensado como un actor importante para entender la criminalidad. Ya el sistema penal deja de ser algo neutral, algo que está ahí por fuera, que solamente lo que hace es administrar justicia, imponer penas o dictar sentencias. El sistema penal va a ser un actor que va a, en cierta medida, estar involucrado en lo que es el problema delictivo, lo que es la cuestión criminal. Entonces, el enfoque del etiquetamiento, el enfoque del approach, lo que plantea fundamentalmente es que la desviación, no hablan de delincuencia, hablan de desviación, ¿no? La desviación es un proceso por el cual algunos individuos interpretan un comportamiento como desviado y definen a la persona como desviada. Esta es la definición más básica, después se puede profundizar un poquito, ¿no? Pero más básica de la cual parten, digamos, ¿no? No existe una desviación en sí mismo, naturalmente, ontológicamente, sino que la desviación es un proceso, palabra importante, ahora vamos a ver por qué, por el cual algunos comportamientos y algunas personas son definidas como desviadas. Entonces, más que el comportamiento en sí, es la interpretación lo que habría que estudiar, porque es la interpretación lo que genera esta reacción que define a esa persona como delincuente y a esa conducta como delito. Entonces, acá es donde está el cambio paradigmático que yo hablaba al inicio de la clase. Ya se deja de entender el delito como un fenómeno social que tiene una causa, y más que estudiar qué es el delito, se comienza a estudiar qué se considera delito, quiénes consideran delito y cuáles son los procesos por el cual se crean y se aplican los delitos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que se comienza a estudiar acá es al sistema penal. Más que estudiar al delito, se estudia al que crea el delito. Por eso es el cambio paradigmático. Ya no se trata de buscar la causa de la criminalidad, se rompe con el paradigma teológico, y lo que se trata de entender son los procesos de criminalización. Ahora vamos a avanzar un poquito sobre esto, digamos, ¿no? Es decir, no existe un hecho naturalmente delictivo, no existe un hecho naturalmente criminal. El hecho, la definición, mejor dicho, de un hecho como criminal y de una persona como delincuente
es producto de una reacción social e institucional que lo define como tal. Ese sería un poco el resumen. Y lo que hace el enfoque del detectamiento es, con esta base, plantear dos niveles o dos dimensiones de estudios. Hay una serie de autores que lo que van a estudiar más que nada es el problema de el efecto que provoca en las personas esta reacción social, o sea, va a ser un análisis más individual del fenómeno delictivo, y otros autores van a estudiar más que nada los procesos de creación y de aplicación de la norma, ¿no? Son dos líneas de pensamiento que ahora las vamos a resumir muy rápidamente con dos autores. Vamos a mencionar solamente dos autores para no llenarlos de nombre. Yo a veces reconozco que me excedo un poco nombrando gente, entonces voy a nombrar solamente a dos. Con respecto al primero, digamos, a autores que analizan más que nada el efecto individual que tiene este proceso, hay un autor que se denomina Edwin Lemert, que va a escribir bastante, Lemert en los 50 y en los 60, y sobre todo va a escribir un libro que se llama Desviación Humana, del año 1967. Todo pasó en los 60, ¿no? Acá, en esta clase todo pasó en los 60. Y lo que establece Lemert en ese libro, Desviación Humana, es que existen dos tipos de actos. Este es un análisis más individual. Lemert no hacía análisis sociales ni generales, hacía análisis más que nada de personalidad, análisis individuales. Lo que él decía es que había dos tipos de desviaciones, o sea, de actos desviados, ¿no? El primero es el primer acto que cronológicamente sucede, digamos, los primeros actos de desviación, o sea, las primeras infracciones que uno comete o que la persona comete. Eso él denomina desviación primaria. O sea, desviación primaria es el acto inicial, digamos, ¿no? La primera infracción o las primeras infracciones que una persona puede cometer. Esa desviación primaria, decía Lemert, se debe a múltiples razones y ni siquiera vale la pena estudiarla, digamos, ¿no? Tiene que ver con cuestiones culturales, psicológicas, que tienen que ver con la propia constitución del individuo y está bastante extendido, digamos, ¿no? Es bastante común que se cometan algunas infracciones iniciales. Pero lo importante es la segunda desviación que ahora vamos a explicar cuál es, que es lo que él denomina la desviación secundaria. Esa es la desviación de la persona definida como delincuente. O sea, la persona que ya tiene una carrera criminal, dice él. Y la desviación secundaria, decía Lemert, es producto de la reacción social. O sea, la reacción social es un acto que en realidad establece el primer paso en la etiqueta de desviado. O sea, la reacción social que provoca una infracción, o sea, que un individuo cometa una infracción y que haya una reacción ante esa infracción, es el primer paso hacia la imposición de la etiqueta de desviado. Y la desviación secundaria surge como una respuesta a esa reacción social. Es decir, la etiqueta de desviado que le imponen a un individuo socialmente produce un efecto psicológico en ese individuo que hace que él acepte su condición de desviado y actúe como tal. Es decir, el sujeto hace lo que se espera de él como un mecanismo de defensa y como un mecanismo de adaptación, y por lo tanto cuando recibe una reacción social ante un acto de infracción, lo que hace es reorganizar su personalidad. Lemert llamaba esto la reorganización simbólica del yo, y actúa de acuerdo a cómo esa definición social le impuso la etiqueta. Es decir, el individuo organiza su personalidad alrededor de esa desviación y esa reacción social que provocó su desviación. Y acá se nota claramente esta influencia del interaccionismo, lo que decíamos recién, ¿no? El yo, como decía Mir, es un producto social. La mirada del otro es constitutiva de mi personalidad. Si ante un acto mío el otro me define como desviado, reacciona y me etiqueta como desviado, yo voy a terminar actuando como desviado, porque yo me termino constituyendo en esa interacción con el otro. Entonces, la imposición de una etiqueta desviado, decía Lemert, es el primer paso en la carrera criminal. Es el primer paso hacia la adquisición de la personalidad delincuente. Entonces, el control social, la reacción social, es la que provoca la personalidad delictiva, digamos, ¿no?
Hay muchas desviaciones, sin embargo, algunas generan esa reacción social o institucional en algunos casos, digamos, ¿no? Entonces, el acto social es aquel acto el acto desviado es aquel acto que recibe esa etiqueta desviado, digamos, ¿no? Entonces, eso a nivel personal, a nivel de cómo ciertas personas adquieren la personalidad desviada o la personalidad delincuente, ¿no? Producto de esta reacción social. Y con respecto a la cuestión más de fondo, la cuestión más de la creación y de la imposición de la norma penal, ahí vamos a mencionar al segundo y último autor, que es Howard Becker. O sea, tal vez alguno de ustedes lo conoce. Howard Becker vive en la actualidad. De hecho, hay un libro muy famoso de él que debe estar por ahí, que se llama The Outsiders. No sé si alguien lo leyó. Un libro muy recomendable. ¿Alguien lo conoce? No. Es un libro escrito en el 63, o sea, ya es un poco viejo, pero es apasionante. Es un libro que se lee muy fácil, además. Es un trabajo de campo que él hizo, con algunas definiciones teóricas que ahora les voy a comentar, que tienen mucho que ver con este enfoque del etiquetamiento. Él en ese libro estudia a desviados, digamos, ¿no? A personas que están del otro lado de la sociedad, digamos, ¿no? Personas que fueron etiquetadas como desviadas. Y a partir de ese estudio define algunas cuestiones importantes sobre cómo se hace este proceso social de construcción de etiqueta desviado en algunas personas o en algunos grupos sociales. Primero establece una cuestión importante previa, que es distinguir el comportamiento obediente del comportamiento infractor y la desviación percibida de la desviación no percibida. Esta es una especie de cuadrito en los cuales puede haber o no coincidencia. O sea, puede haber comportamientos obedientes y comportamientos infractores, sin embargo, no siempre la percepción de desviación se da. O sea, puede haber un comportamiento obediente y una falsa apreciación como de desviado, ¿no? Una persona que tiene toda la pinta de delincuente, no hizo nada, pero ya fue definido como delincuente. Bueno, él tiene un comportamiento obediente, sin embargo la definición fue desviado, ¿no? Sería una falsa acusación, decía Becker. Es decir, y así, bueno, replica otros ejemplos. Lo que él quiere mencionar acá es que no siempre la desviación percibida tiene que ver con el comportamiento de la persona, digamos, ¿no? Pasa por otro lado. Y lo que él sostiene en ese libro, y en otros más que escribió también, es un poco similar a Lemert, que el desviado es aquel que al realizar un comportamiento no deseado socialmente, recibe la etiqueta desviado que lo marcará en el futuro, ¿no? Porque esto es algo que también, si tenemos tiempo, vamos a volver. La definición de alguien como desviado o la imposición de la etiqueta desviado le deja secuelas a la personalidad de ese individuo y lo marcará a futuro, digamos, ¿no? Entonces, decía Becker, desviado es aquel a quien se le aplicó con éxito la etiqueta desviado. Y lo que hay que analizar, decía él, es quién aplica esa etiqueta, digamos, ¿no? La desviación, esto un poco en línea a lo que decía Lemert, es un atributo impuesto por la reacción social. Y también decía que hay distintas infracciones, es más, él decía que todos cometemos infracciones, casi que dice que está bien que cometamos infracciones porque es un comportamiento totalmente entendible. Hay impulsos, hay momentos que uno se tienta con las desviaciones, diría Becker, pero sin embargo las reacciones son distintas al tipo de infracción y al tipo de persona también que la hace, ¿no? Entonces él lo que estudia es también por qué la etiqueta se impone solamente en algunas conductas y en algunas personas, ¿no? Y cómo, en la línea de Lemert, eso provoca un cambio en la personalidad de ese individuo, ¿no? Él llama esto modelo secuencial, digamos, ¿no? Hay como distintas etapas en la carrera criminal o en la carrera de desviado. La primera etapa en las carreras criminales es la imposición de la etiqueta de desviado, digamos, ¿no? Eso define el proceso vital de la persona, digamos, ¿no? Pero lo que hace Becker, y el punto de especial interés en la publicación de él, es que también estudia no solamente estas personalidades desviadas, sino que estudia los procesos de criminalización. Y esto sí va a ser bastante innovador, porque él
en este esquema de que lo que importa es la reacción social más que la conducta en sí, sostiene que lo importante entonces es estudiar el proceso por el cual se crean las leyes y el proceso por el cual se aplican las leyes. Él a esos procesos los denomina procesos de criminalización. Y para confundir un poco al alumno y a la alumna de Derecho, le pone el mismo nombre que Lemert. O sea, él llama proceso de criminalización primaria y proceso de criminalización secundaria. El proceso de criminalización primaria, para Becker, que es el proceso por el cual se crean las normas penales. O sea, las creaciones de las leyes no son casuales, sino que se dan a través de un proceso de ciertas influencias, y eso es lo que hay que estudiar, digamos. ¿Por qué se crean leyes penales? ¿Por qué algunas conductas son delictivas y otras no? Ese es el proceso de criminalización primaria, la creación de la norma penal. Y el proceso de criminalización secundaria es la aplicación de esa norma, que como ustedes saben, no todas las normas se aplican y no todos los comportamientos criminales reciben una reacción institucional. O sea, solamente se aplican algunas normas y a algunas personas. Entonces, ese proceso de selección y de etiquetamiento de personas que lleva a cabo el sistema penal es lo que Becker denomina la criminalización secundaria. Por ejemplo, a veces cuando estudiamos estos temas, siempre hay uno o alguna de nuestros estudiantes dice que le suena como amigo a Zaffaroni. Sí, Zaffaroni de hecho toma, como muchos criminólogos argentinos contemporáneos, toma estas ideas de Becker, digamos, ¿no? Son un poco la plataforma del cual vinieron muchas criminologías críticas después, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay una selección de comportamientos en abstracto, va a decir Becker, y de personas en concreto a las cuales imponer esta etiqueta de desviado, digamos, ¿no? Y en este análisis de procesos que él hace, él entiende que hay algunos actores sociales que tienen un rol más importante que otros, ¿no? Aclaro algo para no confundir. Becker, cuando analiza los procesos de criminalización, no analiza cuestiones políticas ni analiza cuestiones económicas ni sociales. De hecho, va a ser muy criticado Becker por la escuela que viene después, que es la escuela criminológica marxista, digamos, ¿no? Pero sí entiende que no son neutrales estos procesos, digamos, ¿no? Y que hay algunos actores sociales que tienen influencia en ambos, tanto en la criminalización primaria como en la secundaria. Él sobre todo define dos actores sociales que son muy importantes en la construcción de estos procesos. Primero, un actor social que es muy relevante sobre todo para entender la criminalización primaria, es decir, para activar el sistema penal, tanto sea en la sanción de un delito nuevo o como en alguna reforma legal, que es lo que Becker denomina los empresarios morales. Los empresarios morales, dice Becker, son personas que tienen una gran influencia social y una gran influencia en el sistema legislativo, digamos, ¿no? Son personas que tienen mucha influencia a la hora de activar el sistema penal. Y hace una definición, obviamente se basa en trabajos empíricos, bastante clara de lo que serían estos empresarios morales. Son una especie él usa la figura de cruzados, son como cruzados reformistas que hablan desde una ética casi absoluta, que plantean una cuestión moral casi superadora, casi mística, digamos, ¿no? Y que se involucran en cruzadas un poco moralistas, digamos, ¿no? Que activan mucho el sistema penal. Cuando uno lee estas cosas, piensa en personajes, no sé, en Argentina como Bloomberg o como Elisa Carrió, siempre vienen ejemplos a la mente, pero en realidad Becker está pensando en Estados Unidos de los 60 o antes, y pensaba en uniones cristianas de mujeres en contra del trabajo infantil, uniones civiles en contra del trabajo esclavo, lucha contra el alcohol, ese tipo de actores. Pero tiene estas características comunes, ¿no? Son personas de mucha influencia social, por ejemplo, de grupos económicamente poderosos, éticos y medios cruzados, digamos, ¿no? Él dice que, es más, en muchos casos los empresarios morales terminan en posiciones muy casi fanáticas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que son muy efectivos para activar el sistema penal. El ejemplo de Bloomberg en Argentina parece cuadrar muy bien en esta definición que hace Becker, aunque fue algo que pasó
30 años después que cuando Becker escribió, digamos, ¿no? Esto es lo que demuestra a veces lo que es un buen sociólogo, ¿no? Entonces es interesante porque define claramente un actor social muy influyente a la hora de pensar y de entender los procesos de criminalización primaria. Y el otro actor social, perdón, que menciona Becker, sobre todo para el segundo proceso, para la criminalización secundaria, es a la policía. O sea, él involucra acá, para entender estos procesos de criminalización, el rol de la policía. Dice que la policía tiene un rol muy importante para imponer, digamos, el sistema penal, ¿no? ¿Se acuerdan que él plantea esta idea de que la ley es algo abstracto, pero que se aplica en concreto a algunas personas y a algunos comportamientos? Bueno, en esa aplicación la policía tiene un rol bastante protagónico, ¿no? Entonces, él analiza a la policía, los intereses que tiene la policía, la postura de la policía, el pensamiento entre pesimista y alarmista que tiene la policía para justificar su trabajo, decía Becker, y algo que él no lo va a definir con estas palabras, pero que después va a definirse como la selectividad policial o la selectividad del sistema penal. O sea, a partir de estas posturas teóricas que surgen con el enfoque del etiquetamiento, se empieza a poner de relieve algunas cuestiones muy importantes en materia criminológica y en el estudio del sistema penal. Una es esta, que el sistema penal no es algo neutral, no es algo objetivo, responde a intereses y es selectivo. Esto es algo que las distintas teorías criminológicas previas por ahí lo podían intuir, la andaban un poco por el costado, Sutherland mismo había hecho algunos aportes, pero acá se pone claramente de relieve, ¿no? El sistema penal es un sistema selectivo, actúa ante algunas conductas y sobre todo ante algunas personas. Si bien el enfoque del etiquetamiento va a dejar claro esta selectividad del sistema penal, no se va a meter a fondo con las razones políticas que hay detrás de esta selectividad. Por eso insisto que esta teoría criminológica crítica va a ser muy cuestionada por otra teoría criminológica crítica, que es la que ustedes van a ver la semana que viene, que es el marxismo, digamos, ¿no? Porque dicen que estos son muy descriptivos, pero no van al fondo del asunto. Es decir, bueno, ¿por qué está esta selectividad? ¿Por qué se eligen estas conductas como delitos y por qué se eligen estas personas, que son siempre pobres y siempre delitos de la propiedad? Eso no lo estudia el enfoque del etiquetamiento. Él es más, si quieren, descriptiva, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que plantean esto, digamos, ¿no? Que hay una selectividad y que la criminalidad es un proceso en el cual solamente algunas conductas, algunas personas reciben esta definición, esta etiqueta que los define y los autodefine como delincuentes, ¿no? Este enfoque del etiquetamiento, decíamos, se da en este contexto de los 60, donde hay cambios también en la forma de producir conocimiento científico. Al ponerse en crisis los modelos teóricos de la época, también se pone en crisis la forma en la cual se debe estudiar científicamente a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces aparece una nueva perspectiva también sociológica, se denomina sociología criminal, que empieza a llevar a cabo toda una serie de estudios en materia criminológica a partir de perspectivas nuevas, digamos, ¿no? Aparecen fenómenos como la etnometodología, que no les voy a comentar qué es porque no vamos a llegar con el tiempo y además es una escuela empírica un poco más compleja, pero sí aparecen estudios que están vinculados a la microsociología y a la perspectiva cualitativa. Y acá nuevamente volvemos a Chicago. ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron la clase de Chicago, seguramente vieron que muchos autores de Chicago llevaban a cabo estudios cualitativos para comprender mejor lo que pasaba en la ciudad de Chicago? Es más, hay libros muy famosos de la Escuela de Chicago, uno es el campesino polaco de Thomas y de Snaniecki, que se basan en estudios cualitativos. Yo no sé si saben cuáles son los principales estudios cualitativos, pero estudios cualitativos, por ejemplo, es una entrevista en profundidad con una persona, o el otro estudio cualitativo clásico es la observación participante, o sea, participar de un grupo que a mí me interesa conocer o estudiar, participar de sus actividades, conocer sus percepciones, conocer sus perspectivas. Bueno, esas técnicas cualitativas
de estudiar un fenómeno ya a partir de algo que me brinde un poquito más de profundidad, más de comprensión, y no tanto a partir de números o de ideas generales, esta perspectiva, decía, comienza a ser revalorada en los 60. Entonces acá lo que aparece, junto con estos enfoques críticos, son toda una serie de estudios empíricos, desde perspectivas cualitativas, sobre el sistema penal. Vieron que yo decía en un momento que acá el sistema penal pasa a ser parte del objeto de estudio de la criminología. Bueno, eso tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Empiezan a aparecer estudios que así, bueno, el sistema penal no es algo neutral, también tenemos que estudiarlo. Si queremos comprender más el delito, también tenemos que analizar el rol y la responsabilidad del sistema penal. Entonces comienzan a aparecer muchos estudios sobre el sistema penal en particular y sobre instituciones denominadas totales. Yo no sé si ustedes sintieron hablar alguna vez de este término, institución total. Institución total es un término que acuña un sociólogo canadiense, que ahora vamos a mencionar, que se llama Goffman. ¿Sintieron hablar de Goffman alguna vez? Edwin Goffman es un sociólogo canadiense, ya murió hace unos años. También, yo a veces le recomiendo sociólogos como si fueran discos de trap, ¿no? No es lo mismo, digamos, ¿no? No es que yo les tiro como si no tengo el plan para el fin de semana. Pero bueno, si les interesa el tema, les puedo asegurar que les va a gustar Goffman, digamos, ¿no? Es un sociólogo que escribió mucho en los 50, en los 60, y creo que también en los 70 también. No escribía exactamente sobre criminología, pero sobre algo muy parecido, que son las instituciones de encierro, lo que él denomina instituciones totales. Goffman tiene no vamos a hacer la biografía de Goffman, lamentablemente, pero Goffman tiene toda una producción basada básicamente en estudios cualitativos muy interesantes a partir de esta perspectiva interaccionista. ¿Se acuerdan que decía que el interaccionismo fue muy influyente en los 60? Bueno, Goffman también estaba muy influenciado por el interaccionismo y por esta idea de cómo la interacción termina definiendo las conductas individuales. Y lo que hace Goffman es llevar a cabo distintos estudios para entender el comportamiento en la interacción social. Entonces, él a partir de distintos estudios y distintos análisis individuales, comienza a elaborar una serie de conceptos que van a ser muy importantes, inclusive para la criminología, ¿no? Entonces él, por ejemplo, plantea esta idea, toma muchas ideas del teatro Goffman, ¿no? Entonces plantea la idea de que las personas actuamos socialmente, ocupamos distintos roles sociales y cada rol actuamos de forma distinta, pero actuamos a partir de ciertas demandas de rol. Demandas de rol para Goffman es lo que se espera que yo haga, lo que el otro espera que yo haga. Es decir, si el otro no actúa o si alguien no actúa como se lo espera, eso provoca un quiebre que Goffman denomina disrupción. Un comportamiento disruptivo para Goffman es un comportamiento que no es el esperado, que no cumple con la demanda de rol. Hay ciertos comportamientos como el delictivo, por ejemplo, que son disruptivos, porque la persona no hace lo que se espera que haga en un principio, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de interacción, Goffman las va a estudiar muy detalladamente a partir de ciertos conceptos y ciertas metáforas muy interesantes, con esta idea de la actuación social, digamos, ¿no? Todos somos un conjunto de máscaras, decía Goffman, ¿no? Cada uno interactuando con el otro lo hace de determinada manera a partir de estas demandas de rol, ¿no? De actuar de acuerdo a lo que el otro espera que yo haga y viceversa. Él escribe varios libros sobre esto. Hay un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, que plantea esta idea de la actuación y de las apariencias, cómo uno actúa, digamos, siempre de acuerdo a lo que el otro espera de mí. En ese libro él plantea algunos conceptos también que están muy interesantes. Por ejemplo, él habla de fachada de consenso, que es la represión que una persona tiene cuando trata con la otra, digamos, ¿no? Cuando uno interactúa con el otro, tiene que necesariamente reprimir ciertas cosas como una forma aceptable para el otro, digamos, ¿no? Uno permanentemente se tiene que acomodar y reprimir cosas cuando actúa con el otro, digamos, ¿no? O el consenso de trabajo, que es, digamos, un acuerdo inconsciente que existe entre dos personas que interactúan para evitar el conflicto. Entonces, esta idea de cómo uno se acomoda con el otro
Eso va a ser estudiado específicamente por Goffman, pero sobre todo, y es lo que me interesaba transmitirles, él va a estudiar cómo se dan esas interacciones sociales y esos roles sociales en organismos, instituciones de encierro. Y él ahí es donde va a definir un concepto muy importante para la sociología de los 60 y inclusive contemporánea, que es la institución total. Goffman dice que la institución total es un lugar de pertenencia, más que de pertenencia, yo diría de residencia y de trabajo, digamos, ¿no? Es un lugar de residencia y de trabajo donde un número de personas en igual situación, aisladas de la sociedad por un periodo de tiempo, comparten una rutina administrada formalmente. Miren, me la acuerdo de memoria la definición. Si bien se la repito, está en un libro, pero es un lugar de residencia y de trabajo donde un grupo de personas en igual situación, aisladas de la sociedad por un periodo de tiempo determinado, comparten una rutina de encierro administrada formalmente. Él, cuando habla de definición, cuando define institución total, está pensando en el hospicio, en el manicomio, digamos, está pensando en la cárcel, inclusive hasta en la fábrica, dicen algunos que estaba pensando, ¿no? Pero son lugares de encierro en donde hay una persona que está privada de libertad no voluntariamente y que tiene una rutina impuesta por un otro que además es la autoridad. Entonces, ahí los roles son distintos. Hay un rol de autoridad, el otro no es un horizontal, y en ese contexto, o sea, en las instituciones totales, esta interacción social está viciada y provoca un efecto en la personalidad de la persona que está ahí encerrada. Se provoca lo que Goffman denomina el proceso de desestructuración de sí mismo. Es decir, lo que él dice que la persona que está privada de libertad en un ámbito de institución total, por una forma de adaptarse y sobrevivir, se despersonaliza y actúa de la forma en la que se espera que actúa. O sea, la propia autoridad formal va delineando la personalidad de la persona que está privada de libertad. Entonces, es interesante esto para la criminología, porque Goffman lo que plantea es que el paso por una institución de encierro despersonaliza al individuo y le termina de imponer una etiqueta. Él esto lo va a definir técnicamente con un término que es estigma. De hecho, Goffman va a escribir en el año 1963 un libro que se llama Estigma y va a sostener que el paso por la institución total, piensen ustedes en el paso por la cárcel, por ejemplo, le deja a la persona un estigma, es decir, una marca descalificadora que impide la adaptación del individuo a la sociedad y que lo marcará de por vida. Es decir, el estigma de la institución total es una marca que le impone al individuo una definición de que su lugar de pertenencia es ese. O sea, pasar por una cárcel termina convenciendo a la persona que su lugar de pertenencia es la cárcel. Provoca un cambio, una despersonalización en la persona que, con esta idea de la demanda de yo, de la demanda de rol, interaccionismo, piensen en todo este bagaje teórico, la persona interactuando con el otro termina adquiriendo esa personalidad. Entonces, esto es interesante porque estos aportes de Goffman, él también escribe un libro que nosotros lo tenemos como bibliografía sugerida, que es Internados, que está muy bueno. Internados es un estudio cualitativo. Goffman se internó en un hospicio para producir ese libro. O sea, imagínense hasta qué punto el tipo se copaba con la investigación, digamos, ¿no? Pero él analiza cómo funciona un lugar de encierro, en este caso un manicomio, y entiende o de alguna manera define cómo se dan estos roles ahí adentro, digamos, ¿no? Es un libro muy interesante, que también le sirve para estas concepciones, estos conceptos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante Goffman? Porque Goffman va a tener muchos elementos teóricos para hacer un análisis crítico de la prisión y un análisis crítico del sistema penal. Es decir, va a argumentar para el lado de que el sistema penal lo que hace en definitiva es crear delincuencia, digamos, ¿no? Este es el espíritu de la época, digamos, ¿no? Es un espíritu crítico, un espíritu en el cual el sistema penal pasa a ser cuestionado, pasa a ser estudiado,
y donde además, se lo digo también como nota al margen, se empiezan a dar ciertos movimientos teórico-políticos de mucho quiebre. En los 60, 70 aparece, por ejemplo, la antipsiquiatría, que es un movimiento de médicos psiquiatras que se oponen a la psiquiatría, digamos, ¿no? Se oponen al poder que tienen los médicos, al poder que tienen los psiquiatras, y se oponen sobre todo a esta idea de la clasificación, el tratamiento, el poder definidor. Entonces hay todo un movimiento político de antipsiquiatría que lleva incluso en algunos países hasta generar instancias de desmanicomialización, digamos, ¿no? En Italia, por ejemplo, fue muy importante este movimiento antimanicomio, y se llegaron a liberar a muchísimas personas privadas de libertad en hospicios, digamos, ¿no? Entonces son movimientos que no se olviden el inicio de la clase, digamos, ¿no? En este contexto político de quiebre, de convulsión, de ruptura, también van a ser muy influyentes en la realidad cotidiana, digamos, ¿no? Entonces se va a cuestionar muy severamente el rol del sistema penal, digamos, ¿no? Obviamente también va a haber estudios específicos sobre cárcel, digamos, ¿no? Bueno, un poco Mazza, el autor que ustedes vieron en la clase pasada, lleva a cabo un estudio sobre cárcel. Chapman es otro autor también. Empieza a cuestionarse, digamos, el funcionamiento de la cárcel y empieza a sostenerse esta idea de que la cárcel, más que un actor neutral, es un actor que está creando delincuencia, ¿no? Está creando personalidades delincuentes, ¿no? En suma, no los quiero llenar más de conceptos porque es viernes a la noche y ya son las 9:10. Pero, digamos, en los 60 aparece en este contexto de cambio, de crisis y de cuestionamiento a ideas previas, aparece un movimiento criminológico crítico que va a tener como dos líneas distintas. Hoy vimos la primera, que es el enfoque del etiquetamiento, que es una línea que va a cuestionar gran parte de los conceptos de la criminología tradicional desde un punto de vista despolitizado, si quieren ustedes, y después va a haber un segundo movimiento crítico, que es lo que ustedes van a ver en la clase que viene o la próxima, no, que es la criminología crítica marxista. Pero lo cierto es que ambos enfoques parten de esta idea crítica de las teorías criminológicas y críticas del sistema penal, digamos, ¿no? Acá se va a poner en tela de juicio el rol del sistema penal, digamos, ¿no? La idea del sistema penal ya no es un sistema de armonía y de paz, digamos, ¿no? El sistema penal en realidad lo que está escondiendo es una fractura social. Obviamente este enfoque del etiquetamiento también va a tener críticas, va a ser muy cuestionado. Por la izquierda va a ser cuestionado por esta cuestión que yo le comentaba antes, porque no se mete en los conflictos políticos, no se mete en temas contextuales. Pavarini, que es un autor que ustedes tienen en la bibliografía, lo llama cualunque, digamos, dice que es una postura cualunque, que se queda en una cuestión puramente descriptiva, casi como un jueguito de palabras. Pero bueno, más allá de estas críticas por izquierda, también va a haber otras críticas, digamos, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre alguna, pero por ejemplo, esto de no darle valor a la primera infracción, algunos lo critican, diciendo bueno, que también tiene que ser estudiada, o algunos también critican que no estudian el verdadero daño que provocan algunas conductas desviadas. Es decir, que es una postura totalmente escéptica, que hace demasiado hincapié en la delincuencia aparente, digamos, ¿no? Y no en las razones de fondo. O sea, va a haber muchos cuestionamientos, pero lo cierto es que, para mí obviamente, pero para muchos de las teorías criminológicas más modernas, es un enfoque muy relevante porque es un enfoque de quiebre. Es un enfoque que lo que plantea es un replanteo del estudio de la cuestión criminal. A tal punto, este es un quiebre que por primera vez se pone en tela de juicio el paradigma teológico, al inicio de la clase. Esta idea de pensar que el delito es un fenómeno social que tiene una causa que lo provoca, se va a dar vuelta. El delito no existe. El delito es una construcción social. Lo que hay que estudiar en todo caso es por qué hay personas que reaccionan y definen algunos comportamientos como delictivos. Es decir, se da una especie de inversión teórica, digamos, ¿no? De ahí la importancia que tiene para la criminología este enfoque, digamos, ¿no? Es por primera vez pensar que el delito es una construcción social. Obviamente es una escuela también muy provocadora, digamos, ¿no? Porque plantear que el delito es una construcción social, que no existe, también en cierta medida parece como que le está
quitando el drama que también tiene el delito a veces, digamos, ¿no? O el disvalor que a veces tiene algunas conductas. Pero sí es cierto que provocó una convulsión muy fuerte, digamos, ¿no? A nivel teórico, a nivel político y también, en cierta manera, a nivel social, digamos, ¿no? Porque es cambiar completamente un enfoque. ¿Ustedes, o alguno de ustedes, conocía algo, conocía a alguno de estos autores? ¿Lo habían sentido, lo habían leído en alguna materia? ¿No? No conocía los autores, pero como dijo, conceptualización recuerda mucho a lo de Zaffaroni, pero en sí a ninguno en puntual. Sí, ellos fueron muy inspiradores de la criminología crítica latinoamericana. Hay que ser muy prolijo con los conceptos, digamos, ¿no? Porque no es que quiero decir que le robaron a Becker, pero digamos los inspiraron. Vieron que también hay músicos que dicen, bueno, este tema es un homenaje, bueno, fueron muy homenajeados, digamos, estos autores, ¿no? Y lo que es cierto es que hay conceptos del enfoque del etiquetamiento que tienen muchos años, tienen 40, 50 años, y que quedaron muy arraigados en las teorías criminológicas actuales, digamos, ¿no? El tema obviamente de los procesos de criminalización quedó muy arraigado, y sobre todo esta idea también de estudiar el sistema penal, digamos, ¿no? Así que sí, es una teoría de mucha influencia a nivel criminológico y de mucha influencia en la criminología argentina también, ¿no? Es algo que vamos a ver para cuando demos una clase sobre criminología argentina. Bueno, ¿les pareció interesante? Bueno, si quieren, como ya son 9:15 y es viernes, podemos detener acá y seguimos el martes que viene. ¿Les parece? Dale. Bueno, Gracias, profe. bueno, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, Muchas realmente. gracias. Igualmente.